¿Ah? Que se escucha, se queda pegada, profesora. La conexión es mala, ¿Qué? se ve muy mal. Mm, ¿Y no me escuchan nada tampoco? Sí la escuchamos, profesora, pero se escucha como entrecortado, se ve cortada también usted. Mm, a ver, ¿qué puedo hacer? Espérenme, me voy a cambiar de lugar. Ya vuelvo. ¿Y acá? ¿Cómo me escuchan acá? ¿Ahora? Sí, ahí se Acá escucha un tengo poco. toda la señal. Sí, ahora Ya, se escucha y se ve mejor, profesora. sí, porque tengo toda la señal acá. O sea, lo que me avisa, en el celular igual y en el computador. Ya. Entonces estábamos hablando del daño moral. Como un daño, obviamente, pero para no definirlo como daño, hablábamos de un menoscabo que sufre el individuo, ¿no es cierto? Este menoscabo puede ser en la persona como en los bienes del individuo, ¿ya? Puede ser la pérdida también de un beneficio de índole moral, la pérdida de un beneficio de índole material, lo que va a llevar a que este daño sea indemnizable, ¿no es cierto? Que existe una indemnización para este daño. ¿Qué otras palabras se le vienen a la mente cuando hablamos de daño moral? Menoscabo. Ya, menoscabo, daño, ¿qué más? Lesión. Ya, pero en términos generales, sí, porque yo les dije que el daño moral antes se aceptaba en qué sede y actualmente en qué sede se acepta. ¿En qué sede se aceptaba antes el daño moral? Solo ¿Solo en en sede sede? contractual. Contractual. No, solo en sede extracontractual, pero se ha ido también aceptando en sede contractual. Por lo tanto, para dar una definición doctrinaria que englobe tanto o que abarque tanto lo extracontractual como lo contractual, vamos a decir que consiste en el dolor, aflicción o el pesar psíquico que se le causa a la víctima o al contratante, ¿no es cierto? O el hecho ilícito o el incumplimiento de un contrato. ¿Y por qué el incumplimiento de un contrato? ¿Qué fue lo que nosotros vimos primero que originaba responsabilidad? ¿Cómo se podía incumplir y se generaba una responsabilidad igualmente? ¿Se recuerdan, chicos? ¿Se acuerda la primera materia que vimos cuando vimos el incumplimiento en general? ¿Cómo se podía incumplir contractualmente? No cumpliendo la obligación. ¿No cumpliendo? Con la obligación. Ya, pero ¿cómo no se cumplía? ¿Cómo podía ser este incumplimiento? ¿Se recuerdan? Y ahí vimos que originaba Total o responsabilidad y también parcial. estudiamos el caso. Ya, un incumplimiento total, un incumplimiento parcial. ¿Y cuál era el otro? Un incumplimiento tardío.
Un incumplimiento total, un incumplimiento parcial, o un incumplimiento, o un cumplimiento tardío, ¿no es cierto? Como la mora que era el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación. ¿Se recuerdan, chicos? Sí, profesora. Ya, y ahí analizamos el caso fortuito como un eximente de responsabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es la definición doctrinaria que pudiésemos dar del daño moral. Hablamos de un menoscabo, de una aflicción, de un pesar psíquico, y que puede estar ya sea por un hecho ilícito que afecta a la persona o por el incumplimiento, ¿no es cierto?, de un contrato. Y al decir eso quiere decir que el daño moral se acepta tanto en sede extracontractual como en sede contractual, y antes solo se aceptaba En el sede extracontractual. en sede extracontractual. Y actualmente se acepta en sede extracontractual como en sede contractual. Y por eso que ustedes van a tener que buscar una sentencia donde se hable del daño moral tanto en sede contractual como también cuando se hable del daño moral en sede extracontractual. La indemnización de perjuicios, nosotros vamos a hablar de una indemnización de perjuicios cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, al ámbito contractual, como, por ejemplo, el derecho que tiene el acreedor de exigir respecto del deudor el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo sería el pago en dinero correspondiente a la ventaja, ¿no es cierto?, o beneficio patrimonial o moral que le habría procurado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. ¿Qué quiere decir esto del cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hablamos de un cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación? Porque se cumplió de manera pura y simple. ¿Ya? O lo lógico es que se cumpla la obligación, ¿no es cierto? Claro. Lo lógico, ¿no es cierto?, es que se cumpla la obligación y que esta obligación se cumpla a través de valga la redundancia, cumplimiento íntegro y oportuno. ¿Por qué íntegro? Porque tiene que ser de manera total. Por lo tanto, si no hay un cumplimiento total, habría un cumplimiento parcial y estaríamos frente a un incumplimiento parcial o simplemente que no se cumple con la obligación, un incumplimiento total. O, ¿qué tiene que ver lo oportuno? ¿Por qué hablamos de oportuno y íntegro? ¿A tiempo? A tiempo, por lo tanto, si no, estaríamos frente a la situación de la mora, de este retardo culpable en el cumplimiento de la obligación, ¿ya? Que es la mora. Por otro lado, está la indemnización del daño moral, que se ha impuesto progresivamente en la doctrina y se argumentan varios artículos para entender que se acepta tanto el daño moral en sede extracontractual como también el daño moral en sede contractual. En primer lugar, hay que tener en consideración el artículo 2314 del Código Civil en relación con el artículo 2329 y el artículo 2331 del Código Civil. ¿Quién puede leer en primer lugar el 2314, luego el 2329 y a posteriori el 2331 del Código Civil? Chicos. Yo, profesora. Ya. Artículo 2314. El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Ya. 2329. ¿Quién lo puede leer? Artículo 2329. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación: 1, el que dispara imprudentemente un arma de fuego;
2, el que remueve las losas de una sequía o cañería en calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche. Y 3, el que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él. Ya, y 2331. Por favor, otra persona, si es que pudiese. Yo, profesora. Ya. Artículo 2331. Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante que pueda apreciarse en dinero. Pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria si se probare la verdad de la imputación. Ya. Ahora, cuando hablamos de los artículos 2314, 2329 y 2331, estamos haciendo referencia a las normas fundamentales de la reparación de daño, pero respecto de la responsabilidad extracontractual. En cambio, en relación a la responsabilidad contractual, tenemos que tener en cuenta los artículos 1556, 1557 y 1558 del Código Civil, ¿ya? Que hacen referencia a los efectos de las obligaciones. ¿Se acuerdan de estos artículos, chicos, no? Normas fundamentales de la reparación del daño en sede extracontractual, el artículo 2314, artículo 2329, artículo 2331. Y normas fundamentales en la reparación de los daños, pero en lo concerniente a la responsabilidad contractual, es decir, en lo referente a los efectos de las obligaciones, el artículo 1556, 1557 y 1558. ¿Quién lo puede leer? Chicos, otros compañeros que no hayan leído el artículo 1556, 1557 y 1558. Yo, profesora, Ya. artículo 1556. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley limita expresamente al daño emergente. Ya, 1550. Sí, porfa, si es tan amable. Ya, artículo 1557. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor sea constituido en mora, o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Y artículo 1558. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicio. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas. Ya. Ahí habla entonces de los efectos de la obligación y principalmente de lo que ocurre frente al no cumplimiento o al retardo principalmente de el cumplimiento de una obligación, que sería el caso de la mora, como el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación. Ahora, el daño moral en términos generales, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Como una acción indemnizatoria o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Qué se está pidiendo a través de este daño moral? Una reparación. ¿Ya? ¿Se está pidiendo una acción indemnizatoria o no? En general sí, o sea, que eso creo yo. ¿Ya? Y por otro lado, aparte del daño moral, que esta menoscabo, esta aflicción, ¿no es cierto? Esta aflicción psíquica o moral que puede llegar a experimentar una persona, está el daño material. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el daño moral y el daño material? ¿Qué es lo que hará la diferencia en el daño material? ¿Cómo creen ustedes que estamos frente al daño material y cómo creen ustedes que estaríamos frente al daño moral en una situación X? Profesora, ¿podría ser en ¿Mm? relación a la valorización de la cosa o a la indemnización del daño? Porque ¿En qué caso? en una podría ser como en el daño moral más subjetivo y en cambio en el daño material ya es más objetivo, más concreto. Ya, pero el daño material, ¿a qué atañe? O cuando hablamos de daño material, ¿de qué pensamos? ¿De qué se está afectando? El daño en una cosa que ya es tangible, creo. O sea, es como la primordial diferencia, creo yo. Ya, pero ustedes estudiaron esto en romano, me acuerdo, tienen que haberlo estudiado en los primeros años. Ah, Todas las personas... ¿Ah? la corporalidad. No, pero en el daño material. Mm. ¿Existe una disminución en el patrimonio? Ya se afecta el patrimonio. Eso es lo que se afecta en el daño material. El patrimonio. No el pesar psíquico ni la aflicción psíquica, no, sino lo que se afecta es el patrimonio. Por lo tanto, va a haber una diferencia entre la posición económica de la víctima antes del accidente y después del accidente. O una situación hipotética en la que se hubiese encontrado, ¿no es cierto?, antes de tal hecho y después de tal hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del daño moral, perdón, del daño material puede ser de dos clases. Puede ser a través del daño emergente y a través del lucro cesante. ¿Han escuchado hablar del daño emergente y del lucro cesante en alguna situación? Estábamos claros que el daño material es el que afecta entonces el patrimonio. Pero yo quiero que hagan referencia a ustedes si han escuchado alguna, o qué palabras se les vienen a la mente cuando yo les digo daño emergente o lucro cesante. ¿Qué palabras se les vienen a la mente? ¿Qué se les ocurre que sea el daño emergente y el lucro cesante? Denme un... ustedes el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué piensan ustedes? Si dicen respecto de tal hecho, hay que analizar el daño material y también el daño moral. Y respecto del daño material, hay que analizar el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué se les ocurre a la mente que sería el daño emergente? Profesora, ¿podría ser el efecto que produjo el daño emergente? El efecto de las consecuencias prácticas, así como las lesiones, el daño que sufre la persona en sí.
Ese sería el daño emergente. Sí. ¿Y cuál sería el lucro cesante? El lucro cesante creo y lo asimilo al tema de que la persona que sufrió el daño deja de trabajar porque es cesante y deja de percibir remuneraciones, por lo tanto deja de tener más, incrementar su patrimonio en relación al daño provocado. Ya, ¿y cuál sería el daño emergente? Pongamos un caso. Una persona va manejando, un taxista, ¿ya? Y lo chocan, ¿ya? Y resulta mal su auto, con pérdida total, y porque esos son los casos que ustedes se van a encontrar, y recibe o sufre la fractura de una pierna, por lo tanto lo tienen que operar. ¿Cuál sería, de los que se les viene a la mente, porque ya vamos a estudiar, el daño emergente y el lucro cesante? Porque eso también ustedes me van a tener que identificar en el caso del trabajo que vamos a ver. ¿Cuál sería el daño emergente? Chicos, en ese caso, ¿cuál sería el daño emergente? Un taxista va manejando, lo chocan, su taxi va a pérdida total y resulta fracturado de una pierna. Creo que el daño emergente es la pérdida total del auto, junto con la lesión que es la fractura en la pierna. ¿Ya? Y el lucro cesante sería, aparte, el cese de la actividad económica principal del caballero, que sería el de Ujú. taxista. ¿Ya? ¿Y dónde podría entrar el daño moral ahí? Sí, eso está bien. ¿Y dónde está el daño moral? Por ejemplo, el lucro cesante, todo lo que dejaría de percibir, ¿no es cierto? En esos meses que no va a poder, va a estar fracturado, que lo van a tener que operar, que va a tener que recuperar, ¿no es cierto?, el valor del auto para poder comprarse otro similar para poder trabajar. ¿Y el daño moral? ¿Podríamos ver en este caso daño moral o no? El trauma del accidente. Ya, por ejemplo, la afección que le produjo el trauma del accidente, ¿no es cierto? A lo mejor el que le impide volver a manejar. Siempre dicen, esto es la vida real, que cuando a uno lo chocan o choca, uno tiene que volver al tiro al volante, porque si no después le agarra miedo y no puede volver a manejar. O sea que si a uno lo chocan, pues obviamente si queda bien, o choca, uno tiene que volver a manejar rápidamente, porque si no después como que es volver de nuevo a aprender a manejar. Ya, entonces el daño emergente del caso que hemos visto sería en este caso la destrucción de una cosa, que sería la destrucción del taxi, ¿no es cierto? Ya. Y la indemnización correspondería al valor de la reposición de esta cosa. Puede ser la destrucción. Ahora puede ser que el taxi se haya deteriorado nomás, que no sea pérdida total. En ese caso, la indemnización debe consistir, ¿no es cierto?, en la suma que es necesaria para gastar, para lograr la completa recuperación, ¿no es cierto? Y el lucro cesante, ¿qué sería en ese caso? O en términos generales, porque uno es la destrucción de la cosa, el daño emergente, ¿no es cierto?, en ese caso, y el lucro cesante, ¿qué sería? Que ya no tiene fuente de ingresos. Ya, por lo tanto, sería que se ve perjudicado en la ganancia, ¿no es cierto? Hace referencia a la ganancia. Hay una pérdida en la ganancia, por lo tanto, hay una lesión de qué índole. Pecuniaria.
pecuniario o una lesión de carácter Patrimonial. patrimonial, una lesión en el patrimonio. Recuérdense de los atributos de la personalidad, una lesión en el patrimonio. Ahora, el lucro cesante también, ¿cómo se puede ver manifestado? Una lesión al patrimonio, porque él va a dejar de ganar plata en ese tiempo. Y también porque va a dejar de ganar plata porque no va a poder trabajar, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una pérdida de las oportunidades de uso y goce de esa cosa, que en este caso sería el taxi, ¿no es cierto?, que utilizaba este taxista. Ahora, el artículo 1556, ¿quién lo puede leer nuevamente? Por favor, si es tan amable. Algún compañero o compañera. El artículo 1556. Artículo Artículo 1556. Aló, te escucho. Disculpe, sentí mucha reverberancia. El artículo 1556. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley limita expresamente al daño emergente. Ya. Por lo tanto, en términos generales, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante. Por lo tanto, si estamos frente a un... ¿Qué podría exigir yo? Disculpe, profesora, ¿podría repetirlo de nuevo? Si estamos frente a un contrato bilateral, ¿qué podría exigir yo? ¿El cumplimiento del contrato? ¿Qué más? ¿Qué tipo de cumplimiento? Si uno cumple y el otro no cumple. O yo estoy cumpliendo o estoy ya no cumplir y el otro no cumple. ¿Qué pudiese exigir? El cumplimiento más la indemnización de perjuicios. ¿Qué cumplimiento? ¿Cumplimiento forzoso? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra situación pudiese pedir? La resolución del contrato. ¿Ya? ¿Y con qué más? Con indemnización de perjuicios. ¿Qué englobaría en qué cosa? ¿Qué englobaría en él? El daño ¿Qué dice el emergente. artículo? El daño emergente y el lucro cesante. Porque ¿qué dice el artículo 1556? ¿Pueden leerlo nuevamente, por favor? Para que no se lo olviden. Chicos, ¿quién puede leer nuevamente el artículo 1556? ¿Otro compañero que participe? ¿Otra compañera? Artículo 1556. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente el daño emergente. Ya. Por lo tanto, frente a un contrato bilateral o frente a un contrato, frente a este incumplimiento o frente al incumplimiento total o al parcial o al tardío, yo pudiese pedir, en virtud de qué artículo del 1489, en los contratos bilaterales, la resolución o el cumplimiento forzado, ¿no es cierto?, del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicio, lo que incluiría el daño emergente y el lucro cesante, ¿ya? Porque el propio artículo 1556 del Código Civil dice que la indemnización de perjuicios, ¿no es cierto?, comprende el daño emergente y el lucro cesante, ¿ya? Ya sea de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente
o de haberse retardado el cumplimiento. Por lo tanto, nos da las opciones que aprendimos respecto del incumplimiento total o cumplimiento parcial y del cumplimiento tardío de la obligación. Por lo tanto, tendríamos que relacionar en este aspecto el artículo 1489 del Código Civil, que hace referencia a la condición resolutoria tácita, ya que opera solo en los contratos bilaterales. En relación con la parte que hace referencia a la indemnización de perjuicio, tendríamos que relacionarlo con el artículo 1556. Acuérdese que el 1489 señala que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita, por lo tanto, de no cumplirse por una de las partes lo pactado, podrá la otra parte pedir a su arbitrio, en ambos casos con indemnización de perjuicio. Y al decir que va envuelta, quiere decir que se entiende incorporado en todo tipo de contrato bilateral por ser un elemento de la naturaleza, ¿ya? No un elemento accidental, no obstante que estamos hablando de una condición que debiese ser un elemento accidental dentro de lo jurídico del artículo 1444 que hacen del Código Civil, que hacen referencia a los elementos de la esencia, naturaleza y accidentales, debiese ser, por el hecho de ser una condición, al igual que el plazo y el modo, un elemento accidental. No obstante, por decir el artículo 1489 que va envuelta, es un elemento de la naturaleza. Por lo tanto, la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza porque va envuelta en todo contrato bilateral, y al decir que se puede pedir en ambos casos, ya sea en la resolución o en el cumplimiento forzado de la obligación, la indemnización de perjuicio, quiere decir que esto conlleva, ¿no es cierto?, que sea indemnizado tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, el daño emergente como la pérdida efectiva, ¿no es cierto?, respecto de la cosa, y el lucro cesante, ¿no es cierto?, la pérdida o la lesión que se produce en las ganancias o en el patrimonio. Por otro lado, ¿les quedó claro, chicos, o no? La relación de los artículos y los ejemplos. Sí, profesora. Ya. Por otro lado, cuando hablamos de daño, y hablamos de daño material, por otro lado hablamos de daño moral. Pero también hablamos de perjuicio, así como hablamos también de daño emergente y de lucro cesante. ¿Qué tipos de perjuicios se le vienen a la mente que pudiésemos encontrarnos en un caso cualquiera? Planteémonos un caso. ¿Qué perjuicio puede reclamarse? ¿O qué clases de perjuicio se les ocurre a ustedes? ¿Qué clases de perjuicio? ¿Se le ocurre algún tipo de perjuicios? ¿Ustedes creen que frente a la celebración de un contrato pudieron preverse los perjuicios o no? ¿Las partes pueden prever algún tipo de perjuicio frente a la celebración de un contrato o no? No, porque debería existir la buena fe, ¿o no? Pero es que una cosa es la buena fe contractual, pero también pueden existir perjuicios en la celebración de un contrato. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Podría ser, por ejemplo, en el matrimonio cuando se pacta a través de separación de bienes, por ejemplo, o se dejan predispuestas condiciones en caso de Esas llegar son a las divorciarse. capitulaciones matrimoniales. Esas Sí. son las capitulaciones matrimoniales, a eso se refiere, ¿no? Sí. Porque los otros son los regímenes patrimoniales. No, pero en términos generales.
en términos generales. ¿Creen ustedes que se puede prever algún tipo de perjuicio o no? O sea, que las partes frente a esto, perdón, digan, ah, sí, ese tipo de perjuicio se puede prever o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Profesora, ¿podría ser quizás los intereses de una deuda? Ya, Sí. por ejemplo, si tú no cumpliste la obligación, te retardaste en el cumplimiento, ¿no es cierto? Vas a tener que pagar además con interés. Eso es algo previsto, ¿no es cierto? ¿Y imprevisto? No obstante que se podrían eximir de responsabilidad. ¿Bajo qué causales, por ejemplo? ¿El caso fortuito? En ese caso exime de responsabilidad, podría eximirse. Salvo que caso no se eximiría de los que estudiamos. ¿Se acuerdan que vimos la regla general? Que por regla general, si En estaba caso que presente, exista culpa o dolo de la persona. que el caso fortuito se deba culpa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro caso más? ¿Cuáles las excepciones a esa regla general que vimos? Que por regla general, a la redundancia, si hay caso fortuito, se exime de responsabilidad, salvo que, eso lo vimos este año, chicos, salvo qué casos, a ver, vayan recordando. Uno es por culpa, ¿qué otro caso más? Chicos, ¿qué otro caso más? Cuando la ley lo indica. ¿Ya? ¿Qué otro caso más? Cuando existe legítima defensa. Pero ese es eximente de responsabilidad. ¿Qué otro caso más? ¿Y cómo pueden ser los perjuicios? ¿Habrán perjuicios directos también, perjuicios directos, indirectos? Perjuicios previstos, como los que estábamos viendo, o pueden ser también perjuicios imprevistos, pueden ser perjuicios directos, ¿no es cierto?, que deriven de un no cumplimiento, como también indirectos a ese no cumplimiento. Para esto vamos a leer el artículo 1558, a ver qué nos dice el artículo 1558 del Código Civil, chicos. ¿Quién lo puede leer? Por favor, nuevamente. Artículo 1558 del Código Civil. Artículo 1558. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas. ¿Por qué si opera el dolo va a ser responsable de todos los perjuicios?
Porque actuó con intención. Ya, porque actuó con intención y porque hay Que hay una convención o un contrato entre las partes. más que eso, que tiene que ver con la intención, por ahí va, pero es como una mezcla de esas dos cosas. ¿Por qué? Porque existe una intención positiva de causar perjuicio en el patrimonio de la otra persona. Ya, porque existe esta intención, ¿no es cierto?, de producir un daño, de producir un menoscabo, el actuar doloso, como esta intención positiva, como esta maquinación fraudulenta, ¿no es cierto?, de producir un menoscabo. ¿Y qué se requiere para que este dolo, ¿no es cierto?, vicie el consentimiento? Que sea determinado, o sea, determinante, ¿Qué quiere decir eso? De que sin el dolo las partes no hayan acordado contratar. Ya que si no mediara el dolo, las partes no hubiesen contratado. ¿Y qué más? ¿Qué más se requiere? Que algo lógico. ¿Qué más se requiere? Que sea por obra de una de las partes. Que sea obra de una de las partes. ¿Y cuáles son los campos de aplicación del dolo? ¿Cuáles son los campos de aplicación del dolo? ¿Cuáles son los campos de aplicación del dolo? contractual y extracontractual, ¿Pero en qué aspectos? Perdón. ¿En qué aspectos? El triple campo de aplicación del dolo agravan la culpa, responsabilidad contractual y extracontractual. Y ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Como un vicio del consentimiento. ¿Ya? ¿Y? Algo dijeron por ahí. ¿Y? Materia pasada, no tiene que ser materialidad. ¿Y qué más? En el ámbito de la responsabilidad contractual, ¿qué más? Como vicio del consentimiento. ¿Y qué más, chicos? Si lo dijeron recién, ¿qué más? ¿En qué aspecto más? Chicos, ¿en qué aspecto más? ¿Qué pasa en el ámbito de la responsabilidad extracontractual? Tarea para la casa. ¿Cuáles son los 3 ámbitos de aplicación del dolo? Esto es pregunta de examen de grado. actúa como agravante, ¿cierto? Sí, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Así es.
Ya chicos, quiero que desde ya empiecen a buscar entonces sentencias, jurisprudencia, donde se vea plasmado el daño moral en sede contractual y en sede extracontractual, y se vea también plasmado la figura del daño material, la figura del daño emergente y del lucro cesante, ¿ya? Y que ustedes sean capaces de crear un caso, ¿ya? Para que vayan desde ya trabajando en eso, y puedan identificar en ese caso, como el que vimos hoy día, cuándo está presente la figura del daño emergente y cuándo está presente la figura del lucro cesante. ¿Ya, chicos? Sí, profesora. Porque la idea es que después lo hagamos un poco más dinámico y al final del curso me entreguen un informe respecto de eso, que va a ser lo que yo les voy a indicar, pero se va a tratar más o menos de eso, pero que igual ustedes compartan por lo menos un integrante o dos integrantes del grupo, aunque sea sin cámara o si quieren con cámara, y expongan los casos a nivel jurisprudencial. O sea, conversemos del tema un grupo, después otro grupo, y qué casos vieron, pero casos reales, ¿me entienden? Para que veamos qué ocurrió en ese caso, cómo se sentenció el juez, etcétera, etcétera, para que vayamos aprendiendo tanto de la teoría como de la práctica. ¿Ya, chicos? Así que Ok, empiecen profesora. desde ya a juntar ese material para que después no se les junte, ¿ya? Y también lean lo que les envíe de material, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense y que estén bien. Abríense. Profesora, Dígame. ¿este trabajo de buscar la sentencia es individual, grupal? No, es la segunda nota, grupal, pero vayan desde ya buscando. Es Ya. grupal y es la segunda nota de la asignatura. Ya, perfecto. Por eso es un informe más una exposición. Que lo hice el año pasado, resultó súper bien. Disculpe, ¿Ya, profesora, chicos? Dígame. ¿de cuántas personas se puede en el grupo? Hoy ni siquiera he visto cuántos son en total, pero lo que me parecía la otra vez era como 50 y tantos. No, grupos de 6 personas, 5 personas. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, chicos, después voy a dar las pautas. La idea es que vayan buscando desde ya material, ¿ya? Ya, profesora, ok, muchas gracias, hasta luego. Cuídense, voy a mandarle las pruebas de aquí al viernes. Se las mando, las notas. Ya, muchas gracias. Ya, Muchas chao, gracias. cuídense. Gracias, Chao, chao, que profesora. estén bien. Chao.